¿Alguna vez te has preguntado si esos pensamientos que surgen en tu mente son simplemente ideas tuyas o si en realidad es Dios hablándote? Y si te dijera que Dios responde a tus preguntas más profundas en tus propios pensamientos, pero muchas veces no lo reconoces. Dios sigue hablando hoy. No solo lo hizo con los profetas de la antigüedad, no solo habló en la Biblia. Él sigue hablándote a ti, aquí y ahora. Pero el problema es que muchos no saben cómo reconocer su voz. Creen que es solo su imaginación, que son coincidencias o que Dios guarda silencio, cuando en realidad Él está respondiendo en su mente todo el tiempo. En los próximos minutos vas a descubrir cómo Dios usa tus pensamientos para hablarte, dirigirte y darte respuestas que has estado buscando. Vamos a desentrañar claves bíblicas y científicas que te ayudarán a reconocer cuándo es Dios hablándote y cuándo es solo tu mente divagando. Esto puede cambiar tu vida, porque cuando aprendes a escuchar a Dios en tu interior, todo cobra sentido. Antes de comenzar, quiero que comentes la frase, Señor, háblame. Esto no es solo un comentario, es una declaración de fe. Cuando escribes esto, estás abriendo tu corazón para recibir la voz de Dios en tu vida. Además, cada comentario y cada me gusta hace que este video llegue a más personas que hoy necesitan escuchar a Dios. Piensa en esto. ¿Cuántas veces Dios ya te ha hablado, pero no lo has reconocido? Hoy vamos a descubrirlo juntos. Quédate hasta la penúltima enseñanza, porque allí revelaré un principio clave que puede desbloquear tu conexión con Dios de una manera que jamás imaginaste. Ahora, abre tu corazón y prepárate, porque vamos a comenzar este estudio que podría cambiar la manera en que escuchas la voz de Dios. En una de las historias más impactantes de la Biblia, Dios habló a un niño mientras dormía. Samuel no sabía que era la voz de Dios. Pensó que era su maestro, Elí. No una ni dos, sino 3 veces Dios lo llamó por su nombre. Pero Samuel no lo reconoció. ¿Cuántas veces Dios ha hablado en tu mente, pero no lo has reconocido? La historia de Samuel en 1 Samuel 3:1-10 nos enseña algo crucial. Dios puede hablarnos en nuestros pensamientos, pero si no sabemos reconocerlo, podemos confundir su voz con la nuestra o con la de otras personas. Samuel era solo un niño cuando Dios lo llamó. No estaba buscando a Dios, pero Dios lo estaba buscando a él. Esto demuestra algo poderoso. Dios no necesita que seas un experto en la fe para hablarte. Solo necesita que estés dispuesto a escuchar. ¿Cómo te habla Dios en tus pensamientos? A veces, Dios coloca en nuestra mente una idea repentina, una palabra que nos resuena en el corazón, una convicción profunda de que debemos hacer algo o tomar una decisión. Puede ser un pensamiento que nos dice, llama a esa persona, necesita ayuda, no tomes ese camino, hay peligro, perdona a quien te hizo daño, esa oportunidad no es para ti, confía en mí. Y muchas veces ignoramos esa voz porque creemos que es solo nuestra mente hablando. Pero en realidad, Dios puede estar hablándonos en lo más profundo de nuestros pensamientos. Cuando Samuel finalmente entendió que era Dios quien lo llamaba, su respuesta cambió la historia. Habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Claves. Para reconocer la voz de Dios en tus pensamientos, Dios nunca te hablará de manera que contradiga su palabra. Si un pensamiento te lleva a hacer algo que va en contra de lo que la Biblia enseña, no es Dios. Pero si esa voz te impulsa a actuar en amor, en verdad y en justicia, puede ser el Espíritu Santo guiándote. La historia de Samuel nos enseña que Dios puede hablar incluso cuando no estamos esperando escucharlo. El problema no es que Dios no hable, sino que muchas veces no estamos atentos a su voz. Dios quiere hablarte, pero
¿Estás dispuesto a responder como Samuel y decir, habla, Señor, que tu siervo escucha? En 1 Reyes 19, 11, 13 encontramos a Elías, un hombre de Dios que estaba desesperado, agotado y con miedo. Había servido al Señor con fidelidad, pero ahora huía para salvar su vida. Se sentía solo, derrotado y sin esperanza. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si Dios estuviera en silencio mientras atraviesas una tormenta en tu vida. Elías esperaba que Dios le hablara con una gran manifestación de poder, y Dios le mostró un fuerte viento que partía los montes, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y entonces vino un susurro apacible. Y allí, en lo más sutil y silencioso, Dios estaba presente. Dios no siempre habla en lo estruendoso, sino en lo sutil está. Historia nos enseña una verdad profunda. Dios no siempre habla en medio del ruido, sino en lo más íntimo y tranquilo de nuestra mente y nuestro corazón. A veces queremos que Dios nos dé señales grandes, que nos hable con una voz audible, que haga algo evidente y milagroso. Pero Dios no siempre actúa así. Muchas veces, Él nos habla en pequeñas impresiones en nuestro espíritu, en pensamientos de paz, en una convicción interna que no podemos ignorar. Ese pensamiento de calma en medio de la angustia. Podría ser Dios hablándote. Esa certeza de que todo va a estar bien, aunque todo parezca derrumbarse, podría ser Dios en tu mente, recordándote que Él sigue en control. ¿Cómo distinguir el susurro de Dios en tus pensamientos? El susurro de Dios trae paz, no confusión. Si un pensamiento te llena de temor, culpa o desesperación, probablemente no viene de Dios. Pero si te da paz en medio de la tormenta, es una señal de que Dios está hablándote. El susurro de Dios te da dirección. Dios no solo te habla para calmarte, sino también para guiarte. Si sientes en tu interior una fuerte impresión de hacer algo que está alineado con la palabra de Dios, es posible que sea el Espíritu Santo dirigiéndote. El susurro de Dios es constante. Cuando Dios quiere decirte algo, lo hará de diferentes maneras. Te lo recordará a través de la palabra, de una predicación, de una conversación con alguien o incluso en un pensamiento persistente en tu mente. Elías tuvo que hacer silencio en su alma para escuchar a Dios. Tal vez Dios ya te ha estado hablando, pero necesitas aquietar tu corazón y prestar atención a su voz. ¿Estás dispuesto a escuchar el susurro de Dios en tu vida? Una de las pruebas más impactantes de que Dios puede hablar en nuestra mente es que Jesús, una y otra vez, respondía a los pensamientos de las personas antes de que siquiera hablaran. En Lucas 5:22, los fariseos estaban pensando en sus corazones que Jesús estaba blasfemando cuando perdonó los pecados de un hombre. Ellos no dijeron nada en voz alta, pero la Biblia dice, Jesús, conociendo sus pensamientos, les respondió, ¿por qué piensan así en sus corazones? Lo mismo ocurrió en Mateo 9:4, cuando Jesús percibió la malicia en los pensamientos de algunos. Si Jesús podía leer los pensamientos de los demás, ¿no crees que también puede colocar pensamientos en tu mente para hablarte? Dios responde en tu mente antes de que hables a veces. Oramos y pedimos una respuesta audible, pero Dios ya nos está respondiendo en nuestro interior. Hay momentos en los que una idea, una certeza, una convicción viene a nuestra mente con tanta claridad que no es casualidad. Es Dios susurrando su voluntad en nuestro interior. Jesús no solo conocía los pensamientos de los demás, sino que también plantaba pensamientos en sus discípulos. En Juan 14:26, Jesús prometió que el Espíritu Santo nos recordaría sus palabras. Es decir, Él hablaría en nuestra mente y nos guiaría en la verdad.
¿Cómo saber si un pensamiento viene de Dios? Si estás buscando dirección y un pensamiento fuerte viene a tu mente, pregúntate, ¿está alineado con la palabra de Dios? Dios nunca te dirá algo que contradiga la Biblia. Trae paz y confirmación en tu corazón. Dios no habla con condenación ni confusión. ¿Es algo que Dios ya ha tratado contigo antes? Dios suele hablar de manera consistente. Si es un pensamiento que se repite en tu mente, en la palabra y en otras circunstancias, es una señal de que Dios quiere decirte algo. Dios responde en nuestros pensamientos, pero muchas veces somos nosotros quienes no prestamos atención. ¿Cuántas veces Dios ya ha colocado una respuesta en tu mente, pero no la reconociste como su voz? Cuando José, el esposo de María, se enteró de que ella estaba embarazada, su primera reacción fue la confusión. No entendía lo que estaba pasando. Según la ley, podría haberla repudiado públicamente, pero José era un hombre justo y no quería avergonzarla. ¿Qué hizo en ese momento de incertidumbre? Pensó en secreto en dejarla en privado. Mateo 1:19. Sin embargo, mientras reflexionaba, Dios respondió en sus pensamientos a través de un ángel en un sueño, diciéndole que no tuviera miedo de recibir a María, porque lo que había sido concebido en ella era del Espíritu Santo. Mateo 1:20-21. Aquí hay algo impactante. Dios esperó hasta que José estuviera reflexionando en su corazón antes de revelarle la verdad. No lo interrumpió de inmediato, sino que respondió a sus pensamientos con dirección divina. La respuesta de Dios en su mente le salvó la vida a José y lo alineó con su propósito. Dios puede responder en tus pensamientos cuando más lo necesitas. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has encontrado en una situación de duda sin saber qué hacer? José no tenía un profeta a su lado. No tenía a nadie que le diera una revelación audible. Dios simplemente le habló en un pensamiento claro y directo mientras dormía. Muchas veces esperamos respuestas en voz alta, pero Dios elige hablar en lo profundo de nuestra mente y corazón. Si en este momento estás pasando por una decisión difícil y no sabes qué hacer, recuerda lo que hizo José. No tomó una decisión apresurada, reflexionó antes de actuar. Esperó en Dios, y en ese tiempo Dios le respondió en su interior. Cuando Dios le habló, obedeció inmediatamente. Dios puede estar hablándote en este mismo instante, pero necesitas aquietar tu alma para escucharle. ¿Y tú? ¿Estás dejando espacio para que Dios te hable en tus pensamientos? Nehemías no era profeta ni sacerdote. No tenía una gran posición espiritual, sino que era un simple copero del rey. Sin embargo, Dios usó un pensamiento en su mente para llevarlo a una misión que cambiaría la historia. Un día, escuchó noticias de que los muros de Jerusalén estaban destruidos y que su pueblo vivía en vergüenza y desesperación. Nehemías 1:3-4. Algo en su corazón se quebró, y desde ese momento un pensamiento poderoso nació en su interior. Tengo que hacer algo por mi pueblo, tengo que levantar los muros. Ese pensamiento no vino de la nada, no fue solo una emoción pasajera. Dios puso ese deseo en su corazón para que actuara. Dios puede poner pensamientos en tu mente para llevarte a su propósito. Muchos creen que Dios solo habla por sueños o profecías, pero la Biblia muestra que Él también implanta pensamientos en nuestras mentes para guiarnos a su propósito. Nehemías no escuchó una voz audible, no tuvo una visión del cielo, simplemente sintió una carga en su corazón, un pensamiento persistente que no lo dejaba en paz. Ese pensamiento vino de Dios y lo llevó a restaurar los muros de Jerusalén en solo 52 días, algo que parecía imposible. Ahora te pregunto, ¿has sentido una idea que no puedes sacar de tu mente, un pensamiento que te empuja a hacer algo para Dios? ¿Has sentido una carga por ayudar a alguien, por empezar un ministerio,
por tomar una decisión que parece imposible. Tal vez ese pensamiento es Dios hablándote y esperando que tomes acción. ¿Cómo identificar si un pensamiento es de Dios? No desaparece con el tiempo. Si el pensamiento persiste, aunque intentas ignorarlo, puede ser Dios guiándote. Te impulsa a actuar para el bien. Dios no pondrá pensamientos de miedo, destrucción o egoísmo. Si ese pensamiento te lleva a ayudar, restaurar o acercarte a Dios, probablemente viene de Él. Va más allá de tu lógica. Nehemías no tenía recursos ni influencia, pero el pensamiento que Dios puso en su corazón fue respaldado con provisión y éxito cuando dio el primer paso. Si Dios puso en tu mente una idea, una carga, un propósito, no la ignores. Ese puede ser el primer paso hacia la misión que Dios tiene para ti. ¿Estás listo para descubrir si Dios ha estado hablándote en tus pensamientos sin que lo supieras? El apóstol Pablo era un hombre con una misión clara: llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Sin embargo, en varias ocasiones, Dios dirigió su camino a través de pensamientos internos y convicciones. En Hechos 16, 6, 10, Pablo y su equipo misionero intentaron ir a predicar a Asia, pero el Espíritu Santo les impidió hacerlo. Luego, intentaron ir a Bitinia, pero nuevamente el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Dios usó pensamientos y convicciones para redirigir a Pablo. Aquí hay algo importante. No se menciona que Pablo escuchó una voz audible. No hubo un ángel que le dijo qué hacer. Simplemente sintió en su interior que no debía continuar por ese camino. Fue en ese momento que tuvo un pensamiento claro y una visión. Un hombre de Macedonia le pedía ayuda. Entonces entendió que Dios lo estaba guiando hacia otro destino. ¿Te has encontrado alguna vez con una puerta cerrada y no entendías por qué? Dios a veces pone en nuestra mente un fuerte sentimiento de esto no es para ti, incluso cuando lógicamente parece una buena oportunidad. Pablo tenía un buen plan, quería predicar el Evangelio, pero Dios tenía un plan mejor, y en lugar de permitirle ir donde él quería, Dios lo llevó donde debía estar. ¿Cómo Dios usa tus pensamientos para dirigir tu camino? Te da una fuerte impresión interna de que algo no está bien. Si tienes un pensamiento persistente que te dice, esto no es lo correcto, presta atención. Dios puede estar protegiéndote de una mala decisión. Te da paz cuando tomas el camino correcto. Después de que Pablo tuvo la visión, sintió certeza de que Dios lo estaba enviando a Macedonia. Cuando sigues la dirección de Dios, experimentas paz incluso en la incertidumbre. Cierra puertas para abrir otras mejores. Si Dios ha cerrado puertas en tu vida, no significa que te está rechazando, sino que te está redirigiendo hacia algo mayor. Tal vez Dios ya ha estado hablándote a través de tus pensamientos. Quizás te ha dado la impresión de alejarte de algo, de tomar otra dirección, de esperar un poco más. La pregunta es, ¿estás prestando atención a esa voz interna que viene de Dios? Si Dios usó pensamientos y convicciones para dirigir a Pablo, ¿por qué no haría lo mismo contigo? Cuando Salomón se convirtió en rey, tenía un gran desafío por delante: gobernar al pueblo de Israel con justicia y sabiduría. No tenía experiencia, no sabía cómo hacerlo, y en su corazón sintió que no era suficiente. Fue entonces cuando Dios le habló en un sueño y le hizo una pregunta poderosa: pídeme lo que quieras que yo te dé. Primero Reyes 3:5. Salomón no pidió riquezas, poder ni fama. Pidió algo que venía desde lo profundo de sus pensamientos: sabiduría para gobernar con justicia. La Biblia dice que Dios le concedió sabiduría y entendimiento como nunca antes había existido en un ser humano. Primera Reyes 3:12. Pero aquí viene lo más impactante.
Esa sabiduría no vino en forma de una voz audible ni de una gran manifestación divina. Dios puso pensamientos de sabiduría en la mente de Salomón. Desde ese momento, Salomón comenzó a pensar de manera diferente. Sus pensamientos se alinearon con la mente de Dios. Un claro ejemplo fue cuando dos mujeres llegaron ante él con un caso difícil. Ambas decían ser la madre de un mismo bebé. No había testigos, no había pruebas. ¿Cómo podría decidir quién decía la verdad? Salomón tuvo un pensamiento de sabiduría que solo podía venir de Dios. Ordenó partir al niño en dos para que cada mujer recibiera una mitad. Pero él sabía que la verdadera madre jamás permitiría que su hijo muriera. Esa idea, esa solución, fue la manifestación del pensamiento de Dios en la mente de Salomón. Primera Reyes 3, 16, 28. ¿Dios puede poner sabiduría en tu mente hoy? Sí. La Biblia dice en Santiago 1:5, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Eso significa que, cuando enfrentas decisiones difíciles, puedes pedirle a Dios que ponga en tu mente el pensamiento correcto. Si no sabes qué hacer en una situación complicada, pídele a Dios que te dé discernimiento. Si tienes que tomar una decisión y no estás seguro, pídele a Dios que te dé claridad. Si sientes que no eres lo suficientemente sabio, recuerda que Dios puede poner pensamientos de sabiduría en tu mente, así como lo hizo con Salomón. Claves para recibir sabiduría divina en tu mente: pide con fe. Salomón no dudó cuando pidió sabiduría. Dios responde a quienes piden con convicción. Escucha con atención. La sabiduría de Dios no siempre viene como una voz audible, sino en pensamientos claros y correctos en el momento oportuno. Actúa con fe. Salomón no solo recibió sabiduría, sino que la usó para tomar decisiones justas. Dios puede hablarte en tus pensamientos con ideas y soluciones que nunca habías considerado antes. ¿Estás dispuesto a pedirle sabiduría y confiar en los pensamientos que Él ponga en tu corazón? Jonás era un profeta con una misión clara: llevar el mensaje de Dios a la ciudad de Nínive y llamar a su pueblo al arrepentimiento. Pero en lugar de obedecer, decidió huir en la dirección opuesta. Jonás 1:1-3. ¿Por qué? Porque en su mente pensaba que los ninivitas no merecían el perdón de Dios. Sus pensamientos lo hicieron rebelarse contra el plan divino. Jonás tomó un barco y trató de escapar, pero Dios permitió que una gran tormenta lo alcanzara. Los marineros, aterrados, finalmente lo arrojaron al mar y un gran pez lo tragó. Fue en ese lugar de total desesperación, dentro del vientre del pez, donde Jonás finalmente se detuvo a reflexionar. Dios usa pensamientos para corregirnos. Cuando vamos en la dirección equivocada en medio de la oscuridad y la soledad, Jonás comenzó a orar. Sus pensamientos cambiaron. Se dio cuenta de que había estado luchando contra Dios y que su única opción era rendirse a la voluntad del Señor. Jonás 2:7 dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Aquí hay algo poderoso. Dios no le habló con una voz fuerte. No hubo un trueno del cielo. Dios simplemente permitió que sus propios pensamientos lo guiaran al arrepentimiento. ¿Dios ha estado hablando en tu mente para corregir tu camino? A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Tomamos decisiones basadas en lo que nosotros creemos que es mejor, y cuando Dios nos muestra otro camino, lo ignoramos o tratamos de escapar, como Jonás. Pero Dios tiene formas de hacer que reflexionemos. Tal vez en este momento has estado luchando con una decisión, pero sientes en tu interior que Dios te está llamando a algo diferente. Has querido hacer tu voluntad, pero Dios ha estado colocando
en tu mente señales y pensamientos que te invitan a obedecerlo. Has sentido en tu interior que Dios te está corrigiendo, pero sigues resistiéndote. Dios no grita ni obliga. Muchas veces simplemente permite que nuestras circunstancias nos lleven a un punto donde nos detengamos y escuchemos lo que Él ha estado susurrando en nuestra mente todo este tiempo. ¿Cómo reconocer si Dios está corrigiendo tu camino a través de tus pensamientos? Sientes una lucha interna constante. Sabes lo que Dios quiere que hagas, pero sigues tratando de ignorarlo. No encuentras paz en tu decisión. Aunque intentas justificarlo, sigues sintiendo un peso en tu corazón. Dios sigue trayendo el mismo mensaje a tu mente de diferentes maneras. Ya sea en la palabra, en una predicación o en conversaciones con otras personas, Dios sigue hablándote sobre lo mismo. Jonás no pudo escapar del plan de Dios. Cuando finalmente se rindió, Dios lo sacó de la oscuridad y le dio una nueva oportunidad. Tal vez hoy Dios está usando tus propios pensamientos para llamarte a regresar a su propósito. ¿Vas a seguir huyendo o vas a escuchar lo que Dios ya te ha estado diciendo? En Marcos 5, 25, 34, encontramos a una mujer que había estado enferma por 12 años. Había gastado todo su dinero en médicos, pero en lugar de mejorar, su condición empeoraba. Humanamente, no tenía esperanza. Pero entonces, un pensamiento surgió en su mente. La Biblia dice que ella pensó en su corazón: si tan solo toco su manto, seré sana. Marcos 5:28. Ese pensamiento de fe cambió su destino. A pesar de su debilidad y de la multitud que rodeaba a Jesús, actuó según lo que había pensado. Se abrió camino entre la gente, tocó el manto de Jesús y en ese instante fue sanada. Jesús sintió el poder salir de él y preguntó quién lo había tocado. La mujer, temblando, confesó lo que había sucedido. Entonces Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad». Marcos 5:34. Dios puede poner pensamientos de fe en tu mente. Este pasaje nos enseña una verdad poderosa. Un solo pensamiento de fe puede cambiar tu vida. La mujer podría haber dejado que su mente se llenara de dudas, pensando: no tiene sentido intentarlo, no soy digna, ¿y si no funciona? Pero en lugar de eso, Dios puso en su corazón un pensamiento que la impulsó a actuar en fe. Ese pensamiento vino de Dios. Y cuando ella lo creyó y actuó, experimentó el milagro. ¿Cuántas veces Dios ha puesto en tu mente un pensamiento de fe, pero lo has ignorado? Tal vez en este momento Dios ha estado hablándote con pensamientos como estos: Dios tiene el control, no temas. Ora por esa persona, algo poderoso va a suceder. No te rindas, sigue confiando. Perdona y verás restauración en tu vida. Pero en lugar de aferrarte a esos pensamientos, los has dejado ahogarse entre la duda, el miedo y la lógica humana. La mujer con flujo de sangre no esperó pruebas ni señales. Solo creyó en lo que Dios puso en su mente y actuó. Claves para recibir pensamientos de fe y milagros en tu vida. No ignores los pensamientos de fe que Dios pone en tu mente. Si de repente sientes una fuerte convicción de orar, de creer, de actuar, hazlo. Ese puede ser el momento de tu milagro. La fe no necesita pruebas visibles, solo acción. La mujer no esperó que Jesús la llamara. Actuó con fe antes de recibir su milagro. Lo que piensas en tu corazón determina lo que experimentas. Jesús le dijo: «Tu fe te ha salvado». Tu milagro comienza en tu mente antes de manifestarse en tu vida. Si Dios ha estado hablándote a través de pensamientos de fe, no los ignores. Tal vez hoy, en este preciso momento, Dios ya ha puesto en tu corazón la llave de tu milagro. ¿Vas a actuar en fe como la mujer con flujo de sangre o vas a dejar que la duda te detenga?
Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. No todos terminan lo que empiezan. No todos tienen la perseverancia para buscar respuestas hasta el final. Pero tú lo hiciste. Y eso significa algo importante. Dios te ha estado hablando en tus pensamientos y hoy lo reconociste. Tal vez, en algún momento de este video, sentiste un pensamiento fuerte en tu corazón. Una convicción, una palabra que te llegó en lo profundo. Ese no fui yo. No fue casualidad, fue Dios susurrándote. Dios ha estado respondiéndote en tu mente más veces de las que imaginas. Pero ahora lo sabes, ahora puedes identificarlo, ahora puedes escucharlo con claridad. Lo que debes hacer ahora, deja que este mensaje eche raíces en tu vida. No dejes que este conocimiento se pierda. Medita en lo que Dios te habló hoy. Empieza a prestar atención a los pensamientos que vienen de Dios. Cuando sientas paz, dirección, convicción, fe, es Dios hablándote. Comparte este video con alguien que necesite escuchar la voz de Dios. Así como hoy recibiste esta palabra, tú puedes ser el puente para que otro también la reciba. Comenta la frase, Dios me ha hablado hoy, para saber que fuiste uno de los que llegaron hasta el final. Quiero conocer los nombres de los elegidos que han escuchado hasta el último minuto. Un llamado de fe para ti si este video ha tocado tu vida. No te vayas sin suscribirte. Suscribirte no es solo un botón más en YouTube. Es una decisión. Es decirle a Dios, quiero seguir aprendiendo a escuchar tu voz. Si ya lo hiciste, felicidades. Eres parte de este propósito. Si aún no lo hiciste, hazlo ahora. Quédate un momento en silencio. Y escucha, antes de cerrar este video, quiero invitarte a hacer algo. No pauses, no te apresures. Tómate un minuto para estar en silencio. Deja que la música suene. Permite que Dios te hable ahora mismo, en este preciso instante. Él ya está en tu mente. Solo tienes que escucharlo. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.